migrantes del CERRI, junto con Macarena Ganzábal. Primero que nada, queríamos comentarles que debido a la situación actual, el consultorio tuvo que cambiar su forma de atención y también tuvo que buscar nuevas formas de aprendizaje para seguir formándonos y así mejorar nuestra atención. Queríamos agradecerles a todas y todos los estudiantes que forman parte del consultorio por su dedicación y también por el interés de seguir formándose. Consideramos que estas instancias son sumamente enriquecedoras, tanto para los y las estudiantes que forman parte del consultorio, como también para todos los estudiantes de la Facultad de Derecho, ya que a veces son temáticas que exceden el aula de clase o si no están dadas desde otra perspectiva. Esta charla en particular da inicio al ciclo de charlas académicas que se van a desarrollar durante estas semanas. Esta en particular es con la participación de Marcos Dota, la cual trata sobre Restitución Internacional de Menores. Marcos Dota es licenciado de Relaciones Internacionales y es profesor adjunto de Derecho Internacional Privado. Queríamos pedirle que si pueden apagar las cámaras a todos antes de comenzar, y si tienen algún problema con el audio o video, lo hagan saber. Durante la exposición, ustedes van a poder enviar preguntas a través del chat, las cuales van a ser respondidas luego de finalizada la presentación. Queríamos agradecerle a Marcos por aceptar nuestra invitación y a todos los participantes. A partir de ahora le vamos a dar el uso de la palabra a Marcos. Bueno, muchas gracias Agustina, muy buenas tardes para todos y para todas, espero que estén muy bien y bueno, es un gusto haber recibido esta invitación por parte del CERRI, en especial como ex estudiante también de la carrera de Relaciones Internacionales. Mi agradecimiento entonces para Gabriel, Macarena y Agustina en el CERRI, tanto por la invitación como por la gran difusión y la convocatoria. Es un placer ver a tantos queridos alumnos actuales y exalumnos y demás docentes, amigos y colegas en línea. Y espero que la charla les resulte interesante y les sea de utilidad. La idea de lo que hablábamos con Gabriel, Agustina y Macarena era, yo haría una exposición de unos 40-45 minutos y ustedes por supuesto pueden ir haciendo sus comentarios o sus preguntas por el chat y luego me ayudarían con el resumen de las preguntas, si les parece. Justo les estaba comentando a Macarena, a Agustina y a Gabriel, que cuando doy el tema de restitución internacional de menores, siempre digo que es de los temas más difíciles de dar en derecho internacional privado, por toda la carga humana y emocional que tiene más allá del estudio concreto de las normas. Y fue un desafío mayor darlo en clase este año con la virtualidad, y a los 2 días de haberlo dado en clase me llega la invitación del CERRI para volver a hacer una instancia sobre el tema de restitución. Así que bueno, me alegro que sea un tema que llame, que atrape, y en el que nos ocupa a todos desde el tema de la materia que estamos abordando. Quienes ya han cursado la materia o la están cursando saben que el derecho internacional privado tiene por lo menos un triple objetivo, que es conocer la ley aplicable a una determinada relación jurídica, cuál es el juez competente en caso de controversia, y en qué situaciones se va a reconocer y eventualmente ejecutar una sentencia que ya se dictó en otro estado. En definitiva, si se quiere, el objetivo macro es que la justicia no se detenga a cada uno de los pasos de frontera y que las relaciones jurídicas tengan continuidad. Cuando estudiamos o cuando abordamos específicamente el tema de la restitución internacional de menores, lo que tenemos que concebir como el objeto propio de este proceso es que es aquel proceso tendiente a que un menor de 16 años que ha sido trasladado o retenido en forma ilegítima sea devuelto al país de su residencia habitual, entendiendo por país de la residencia habitual aquel en el cual este niño o adolescente, dependiendo de la edad, tenga su centro de vida. Como dirían los niños,
y los no tan niños, es donde ellos sientan que es su casa, ¿sí? O sea que en definitiva el objeto de este proceso es sumamente específico y es volver al statu quo anterior a ese traslado o a esa retención. Y de lo que hablamos en Restitución Internacional de Menores, como tal, como categoría para los que ya han cursado la materia, esa es un aspecto meramente civil. No estamos, en principio, en una cuestión de delito respecto del traslado o la retención, y mucho menos en una situación en la que se le quiera infligir un daño a los niños o adolescentes. No es un supuesto de trata de personas, no es un supuesto de posible explotación sexual o de pornografía o de venta de órganos, sino que es una situación en la que normalmente el padre o la madre, traslada o retiene a sus hijos en detrimento de los derechos del otro padre o madre. ¿Ok? Entonces, en esta situación, como les decía, lo que da lugar o los supuestos de hecho de los que se parten es lo que las normas, que ahora vamos a mencionar un poco cuáles son, refieren como el traslado o la retención ilícita. ¿Qué significa esto? Significa que el padre o la madre se lleva fuera del país de la residencia habitual del menor a ese hijo que tiene con la otra persona que ejerce la patria potestad, o que, habiéndolo trasladado legítimamente, por ejemplo, un padre que se va a visitar a sus padres a Portugal, a Francia o a Irlanda, se lleva a sus hijos con la autorización de la madre, pero luego no regresa. Y a partir del momento que no regresa, pasa a haber que una retención ilícita. Así que los supuestos son el traslado, o sea que desde el inicio la relación se encuentra viciada, o el traslado se encuentra viciado, o la retención es un supuesto de un viaje autorizado por el padre o la madre que no viaja, pero una retención que no es autorizada. Entonces, frente a esta situación en la que en realidad los invito a ponerse desde ya en los zapatos del niño o de la niña, que o bien cuando es un supuesto de traslado, seguramente sea un viaje totalmente inesperado para él, porque si no lo conoce el padre o la madre que se quedó, menos lo va a conocer el niño o la niña que viaja, o que se planificaba irse de vacaciones 2 o 3 semanas con uno de los padres y de repente las vacaciones se convierten en algo permanente. De allí que desde ya el tema del título de la presentación, lo importante que es el tiempo en el manejo de estas situaciones por toda la relevancia que ahora vamos a ver que eso tiene desde el punto de vista jurídico. Entonces, cuando hablamos de restitución internacional de menores, estamos en uno de estos supuestos y el único objeto que tiene el proceso es que las cosas vuelvan al estado anterior. Que el niño o la niña o adolescente vuelva al país de su residencia habitual para que sea ante los jueces naturalmente competentes de ese estado que se resuelvan las cuestiones de fondo. Porque lógicamente esto la mayor parte de las veces, ¿en qué contexto se da? En un contexto de separación de fondo de la pareja, en el que va a haber que solucionar muchos temas. Va a haber que solucionar la guarda, va a haber que solucionar la tenencia, las visitas y los alimentos. Todo eso que en derecho internacional privado podemos identificar como distintas categorías, lo tenemos que... Hola. Todo eso que son distintas categorías se deberían dilucidar ante el juez naturalmente competente. Entonces, lo que hace el proceso de restitución es que las cosas vuelvan al estado anterior, sin prejuzgar y sin opinar sobre el fondo, sin que haya una decisión sobre el fondo. ¿Ok? La situación esta siempre la tenemos que analizar desde la perspectiva
de el niño, niña o adolescente, porque el parámetro general de interpretación de toda esta normativa siempre es el interés superior del menor. ¿Sí? Un menor que de un día para el otro, como les decía, pasa de estar o viviendo con ambos padres o viviendo con los padres separados, pero en una situación que a él le es ya familiar, pasa a estar de repente en un país en el que la cultura le es ajena, la comida le puede ser ajena, hasta la forma del idioma ni que hablar, si fuera el caso, o los acentos dentro del idioma español, y en el que el niño o la niña perdió sus puntos de referencia. Todo aquello del centro de vida es eso. Para un niño es su cuarto, donde están los juguetes, los amigos en la plaza, cuando se podía ir a la plaza, pero bueno, todo tiene una nueva normalidad también para el centro de vida. Sus contactos más directos, los abuelos con los que normalmente podía estar en contacto, todo eso de un día para el otro lo pierde y se tiene que adaptar, si puede, a una nueva realidad. ¿Sí? Entonces, el parámetro general siempre es este que les decía, del interés superior del menor, que a veces las normas traducen en un contenido concreto. ¿Sí? Como muchos de ustedes ya quizás sepan, en Derecho Internacional Privado tenemos dos tipos de fuentes para la producción normativa y para el tipo de normas que a nosotros nos van a obligar y nos van a hacer las herramientas para resolver los casos concretos. Hay Derecho Internacional Privado de fuente supranacional y Derecho Internacional Privado de fuente nacional. El supranacional está compuesto por convenios, convenciones, acuerdos bilaterales que pueda haber entre los estados y tiene la ventaja práctica de, obviamente, ser obligatorio para los estados involucrados. Mientras que el derecho internacional privado de fuente nacional funciona cuando no hay supranacional y solo nos obliga a nosotros como estados particulares. ¿Qué pasa en materia de restitución internacional de menores? Si estuviéramos en una clase sería una pregunta abierta, pero no se preocupen, por ahora les voy a ir contestando yo. En restitución internacional de menores tenemos varios textos de DIP supranacional. Hay un convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que es la norma más universal que hay en la materia. Hay una convención interamericana sobre restitución internacional de menores. En los casos en que los países involucrados sean parte de ambos textos, de La Haya y de la Interamericana, hay una norma de compatibilidad en la Interamericana que nos dice que prevalece la Interamericana. Tenemos acuerdos bilaterales con Argentina, Chile y Perú, que por distintas razones en principio no se aplicarían por estos otros textos supranacionales que les comentaba antes. Pero también tenemos, para que vean lo importante que es el tema, tenemos una norma interna de DIP de fuente nacional. Es la ley 18.895 del año 2012. ¿Por qué es importante tener una ley nacional? Esto es como primer gran tip, muchachos, para ustedes en el ejercicio profesional. Si no tenemos DIP supranacional, hay que estar al DIP de fuente nacional. Uruguay lo tiene. Eso significa que si a Uruguay le llega una solicitud de restitución de un niño, niña o adolescente que se encuentre en Uruguay por parte de un país con el que no nos vincula ni la Haya ni la Convención Interamericana, nosotros le vamos a dar trámite a la restitución. Se otorgará o no, dependiendo del caso concreto, conforme a nuestra ley. Pero tenemos el mecanismo para procesarlo. Muchos otros países, cuando no hay DIP supranacional, lo que hacen es no procesar ni siquiera la solicitud de restitución, porque se está a lo que digan sus propias normas internas. Así que es una gran ventaja de Uruguay, algo muy bueno desde el punto de vista de la seguridad jurídica, que nosotros siempre vamos a escuchar a quien pida una restitución y tenemos un proceso específico. No es necesariamente lo que pasa en otros países cuando no hay norma supranacional. ¿Ok?
me acabo de fijar, y de los 193 países que hay en el mundo, la Convención de La Haya nos vincula con unos 90, o sea, un poco menos de la mitad. ¿Tá? La convención, a su vez, tiene un mecanismo complejo de entrada en vigencia, que no me voy a explayar ahora en eso, pero no necesariamente con todos los países que son parte, la convención está vigente respecto de Uruguay. Pero pónganle que hoy son unos 90 de 193. Con esto no les estoy queriendo decir que si están pensando formar pareja con un extranjero, lo primero que le pregunten es si su país es parte o no de la Convención de La Haya, pero en algún momento estaría bueno que vayan a ver la tabla de ratificaciones y hagan un chequeo por las dudas, porque es un elemento a tener en cuenta llegado el caso. Voy a hacer comentarios sobre todo en base a la Convención de La Haya, pero recuerden estos otros textos que les fui mencionando que también son importantes, en especial la ley interna, sobre la que haré alguna referencia específica también. La Convención de La Haya en 1980 fue pensada sobre todo en un esquema en el que se pensaba que el progenitor padre, el hombre, era el que se iba a llevar a los hijos. Pero en los hechos, en estadísticas del 2015, resulta que en un casi 75% las sustractoras son las madres. ¿Sí? O sea, esto en cierta forma cambia en la realidad el paradigma sobre el que se pensó. Por supuesto que está pensado en términos abstractos, no dice el padre y la madre, sino que habla en forma independiente. Pero eso es un factor que ha sido muy importante en la práctica, dado que en muchas ocasiones lo que se termina alegando en los hechos para evitar la restitución es la existencia de violencia de género o doméstica. ¿Ok? En la forma en que está estructurado el proceso de restitución internacional de menores es lo que en términos procesales sería un proceso sumario. Una vez que se constata que fue trasladado o retenido un menor en forma ilícita del lugar de su residencia habitual, el juez debe ordenar la restitución inmediata. Se constata el hecho, se restituye. Y al hacer eso, se cita de excepciones a la parte sustractora. ¿Sí? Supónganse una madre que no devuelve a sus hijos a Uruguay y se encuentra en Francia. En principio, el juez francés, constatado eso, solicita, ordena la restitución y le dice a la madre, ponga excepciones. ¿Hay algo que tenga que decir para que sus hijos no deban volver a Uruguay? Y esas excepciones, como su nombre lo indica, deben ser de aplicación estricta y solo las que están previstas en la convención, que ahora vamos a ver un poco cuáles son. ¿Sí? Pero espero poder estar transmitiéndoles la lógica de cómo funciona la situación. Lo que se quiere con la restitución es que las cosas vuelvan al estado anterior, por lo tanto, basta comprobar que se produjo un traslado o retención ilícita y el juez ordena la restitución. ¿Sí? Salvo excepciones que vamos a ir a ver. En principio, la restitución se va a ordenar siempre que se produzca la solicitud dentro del año del traslado o de la retención. Cuenta distinto si estamos ante un traslado, es decir, cuenta desde el inicio, desde que sale de fronteras el niño o la niña, o la retención, el tiempo empieza a contar desde que la retención es ilícita, desde que no vuelve y no desde que viajó. ¿Sí? Entonces, si se produce dentro del año, la restitución debería ser inmediata. Si ya pasó el año, y de vuelta, aquí muchachos, el tema del paso del tiempo y más en niños y niñas. Si ya pasó el año, se podría restituir, salvo que se pruebe que el niño o la niña ya está habituado a su nuevo entorno. ¿Ok?
la Convención y también la Convención de la Haya y también la Interamericana se basan en la existencia de unas figuras administrativas que son las denominadas autoridades centrales, que son las que realizan las comunicaciones entre los distintos estados. Cada estado, al ratificar la Convención de la Haya o la Interamericana, designa una autoridad central. En nuestro país, esa autoridad central está en el Ministerio de Educación y Cultura, pero cada estado le da potestades distintas, por decirlo de alguna forma. Básicamente las autoridades centrales se comunican entre sí, pero, por ejemplo, en nuestro país es siempre el Poder Judicial el que realiza, ante el que se presenta formalmente las solicitudes de restitución, y son siempre los jueces los que en definitiva fallan al respecto. Dentro de la Convención de la Haya, el padre o la madre que hace la denuncia para solicitar la restitución se puede presentar ante las autoridades de su estado, o sea, del de la residencia habitual del menor, o ante la de cualquier otro. Supónganse en este caso que les decía, una madre que viaja a Francia y se queda con los hijos allá, no los restituye, no los devuelve a Uruguay, el padre podría presentarse ante las autoridades uruguayas, las francesas, o las de cualquier otro estado está habilitado por la convención. No tendría mucho sentido, salvo en una situación particular que por alguna circunstancia sea pertinente en el caso concreto que se presente ante las españolas, las brasileras, etc. ¿Sí? ¿Cuándo no se debe proceder a la restitución? O sea, ¿cuándo estamos frente a excepciones? Estas excepciones están previstas en la Convención de la Haya, en la Interamericana y en la ley nacional, con distintos lenguajes, pero más o menos son siempre las mismas. Una, como les decía, es que ya haya pasado un año desde el traslado o desde la retención. Otra es que se pruebe que la persona que solicita la restitución, o sea, la madre o el padre que no viajó, no ejercía en forma efectiva el derecho de custodia en el momento que se ejercía, o algo que es muy habitual, y aquí los llamo de vuelta a tener cuidado en el asesoramiento, que se haya consentido luego la nueva radicación o la postergación del retorno por el solicitante. Hoy por hoy que es todo tan inmediato con los WhatsApp, ¿sí? Cuidado, porque todo eso, decir, bueno, no, me quedo una semana más, bueno, ok, carita, y así va y viene, cuidado, porque ahí pueden estar consintiendo o la radicación o la postergación del regreso. Entonces ya no es que solo surja de papeles, solo surja de que había fecha, tenían pasaje para el 7 de febrero y no viajaron el 7 de febrero, porque capaz que el 5 le mandaron un WhatsApp y le dijo, estaría volviendo el 20. Bueno, sí, no hay problema. Y ahí ya están postergando las fechas. ¿Sí? Así que mucho cuidado con eso. En los 80, cuando se hizo la Convención de la Haya, no había WhatsApp, ni mail, ni ninguno de estos métodos hoy tan inmediatos. ¿Ok? Y eso es un factor a tener en cuenta también entre la parte práctica y la parte normativa. Otra circunstancia por la que puede no volver el menor es que tenga la edad y la madurez suficiente como para ser tenida en cuenta su opinión, y esa opinión la escuche el juez. ¿Sí? Y de vuelta, muchachos, ¿se imaginan acá lo delicado que es? A ver, si los menores, acuérdense que esto es hasta los 16. Si tiene 15, es como bastante difícil de manipular, aunque igual puede ser, llegado el caso, manipulable. Pero hay, y bueno, si tiene 1 o 2, estamos en el otro extremo. Pero hay todo un limbo de edades, todos ya las hemos pasado, los que estamos aquí en línea, pero todos los que podemos estar en contacto con niños de diversas edades, hay todo un limbo en el que, dependiendo de la personalidad del niño o de la niña y la del padre o de la madre que está con ellos,
puede ser más o menos manipulable, ¿sí? Sí, ¿qué es más importante para el niño? Si es estar tranquilo, estar bien con ambos padres, no provocar disputas, no provocar peleas entre ellos, en fin, hay una cantidad de variables por las que hay que tener cuidado con ese escuchar la opinión también del niño, ¿sí? Hay algo más general, otra excepción, que es lo que los estudiantes ya deben conocer como la excepción de orden público internacional, es decir, que no lo permitan principios fundamentales de su Estado en materia de protección de derechos humanos y libertades fundamentales. Es algo que lo tiene redactado la Convención de la Haya en una forma más estrecha del orden público internacional en general. Y está la VEDET, que en la Convención de la Haya es el artículo 13.1b, que, si me permiten, se los voy a leer porque es la excepción que siempre, o en la mayor parte de las veces al menos, se trata de interponer. Y la excepción dice que se puede no otorgar la restitución cuando existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro, a un grave peligro físico o psíquico, o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. O sea, que esta excepción del 13.1b lo que dice es que el progenitor que provocó el traslado o la retención ilícita puede oponerse a la restitución, es decir, puede oponerse a que su hijo o hija vuelva al estado de su residencia habitual, probando que existe, porque no es solo alegarlo, ¿no? Es alegando y probando que existe un grave riesgo de que si se lo restituye, se ponga en peligro físico o psíquico su vida, o de cualquier forma esté en una situación que resulte intolerable. Esto, muchachos, es claro que esta última parte de que se lo exponga a una situación que resulte intolerable está muy vinculado a las situaciones de daño físico o psíquico, y que también puede ser cuestión, puede haberse provocado a través de un daño indirecto, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? La prueba, en estos casos, está de cargo del sustractor. O sea, si volvemos al caso de la madre en Francia, es ella la que en un proceso muy corto, muy abreviado en Francia, va a tener que probar que el regreso a Uruguay pondría a sus hijos en una de estas situaciones. Lo cual es muy problemático porque la mayor parte de las veces los medios de prueba de estas situaciones se encuentran en el país de origen y no en el país de destino, ¿sí? La situación clásica en la que se alega que la existencia de violencia de género o violencia doméstica, si existieron denuncias o si existieron pericias oportunamente realizadas, ¿dónde van a estar? En el estado de la residencia habitual, no en el estado en el cual donde se está desarrollando el tema de la restitución y cuyo juez va a tener que escuchar las excepciones. Eso hace que sea una situación también sumamente complicada. Les decía, dentro de esta excepción del 13.1b, el contenido que se suele alegar, en primer lugar, es el de violencia doméstica o de género. La convención en sí, la violencia si nos ponemos fríos, ¿no? La convención trata de evitar que haya violencia hacia el niño o niña que es objeto, que no sea un sujeto pasivo de violencia. Pero perfectamente se puede entender que la situación intolerable de que haya violencia en su hogar hace que funcione el 13.1b. Así que si hay violencia hacia el niño o niña, por supuesto que funciona, y si la violencia es hacia el otro progenitor o progenitora, funcionaría también como una situación de violencia indirecta
por la situación en la que se encontraría ese niño o niña. Se suele alegar también la desventaja económica o de desarrollo del menor en caso de ser retornado. Esto pasa sobre todo en una situación entre un país altamente desarrollado y un país subdesarrollado. ¿Sí? No voy a poner ejemplos yo, piénsenlos ustedes, pero que se plantee ante un juez de algún país europeo que si el niño vuelve al país de su residencia habitual, lo va a pasar mal por el mero hecho de que es ese país. Esto, como se pueden imaginar, es sumamente delicado y siempre a lo que hay que estar en realidad es al caso concreto de ese niño o de esa niña en la situación familiar en la que se encuentra, en la que se encontraba en el país de su residencia habitual y en la que se encontraría en ese nuevo país de destino. También se pueden alegar aspectos vinculados a la salud del menor, tratamientos médicos que puedan ser mejores en el país de destino que en el país de origen, eventualmente temas vinculados al clima del país de la residencia habitual y del país de destino, pero no deberían ser, por supuesto que depende mucho del caso concreto, pero no deberían ser excepciones muy atendibles. Y también se puede alegar eventualmente la separación de los hermanos, si es que eso sucede en aplicación de la convención. Acuérdense que la convención se aplica solo hasta los 16 años. ¿Sí? Así que puede haber hermanos de 17 que queden fuera de la convención y otros de 14, 13 que están dentro. Hay un aspecto en particular que quería ver con ustedes que hace a cómo está prevista esta excepción en la ley uruguaya, o sea, en el DIP de fuente nacional. La ley nacional, como les decía, es la 18895, que es del 2012, pero hay un artículo hay un inciso del artículo 15 que fue introducido por la ley de violencia basada en género, la 19.580 del 2018. Esta ley de violencia basada en género incorporó en el artículo de las excepciones un inciso que dice así: siempre que se acredite que existe o haya existido violencia basada en género del demandante contra los hijos cuya restitución se solicita o contra la persona a cuyo cargo se encuentran, se considera configurado el grave riesgo a que hace referencia el inciso anterior. O sea, lo que hace este inciso es obligar al juez uruguayo a que en los casos en los que se acredite, o sea, tiene que estar probada la existencia de esa violencia contra los hijos o contra el otro progenitor, se va a entender que se configuró la causal de grave riesgo y por lo tanto, como se configuró, se va a tener que denegar la restitución solicitada. Eso es una peculiaridad de la ley uruguaya. Ya les digo, esto aplica en los casos en los que es de aplicación la norma interna. Hay también unas situaciones de coordinación con otro convenio de La Haya, que mis estudiantes espero que ya conozcan, que es el convenio de La Haya de 1996, sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental, que hace que puedan funcionar de manera coordinada la Convención de Restitución del 80 con la de Protección del 96. De manera tal que se puede otorgar una restitución solicitándole al juez de destino que tome medidas de protección respecto de los niños. O sea, es como enviarlos con un halo protector siempre que sean recibidas y aceptadas esas medidas. ¿Por qué juez? Por el juez de la residencia habitual, que es el que lo va a recibir y que es el juez internacionalmente competente para conocer en el fondo de la situación. También sepan que nuestra ley prevé que los menores de 16 años que sean sujetos de esta solicitud de restitución tienen derecho a una representación legal propia. O sea que tienen que tener un abogado o una abogada que defienda sus propios intereses.
Algunos problemas que se pueden estar generando en la práctica actualmente y que quería también conversar. Eh, por un lado, el vínculo de la restitución con la migración. O sea, ustedes imagínense Uruguay como nuevo país de receptor de migrantes. Nosotros en general deberíamos tener, o sea, los migrantes que llegan a Uruguay con niños, si queda el otro progenitor en el país de origen, normalmente esos niños o adolescentes deberían ingresar al país con un permiso de erradicación o con el ejercicio pleno de la tenencia, digamos, por parte del progenitor con el que vienen. O sea, si vienen con la madre, esa madre debería ser la que tiene la tenencia y un permiso de erradicación por parte del padre. Si no, eventualmente el progenitor que quedó en el país de origen podría solicitar perfectamente un proceso de restitución y será una cuestión de prueba el ver si era parte de un plan familiar, que vinieran, probaran suerte y después venía el otro, o al revés, pero eso estará a una cuestión de prueba y habrá que verlo en el caso concreto. Es muy interesante también el vínculo que puede tener la restitución con el refugio. Ustedes no sé si saben, pero nuestra ley de refugio, la 18.076, permite que los niños, niñas o adolescentes puedan solicitar refugio por sí, independientemente de lo que pasaría con sus padres, si es que existen sus padres. Pero si esos padres existen, ¿qué pasa si luego solicitan una restitución? Es un tema que queda ahí también para ver en el caso concreto y cómo coordinamos normas de distintas fuentes, ¿sí? Las normas propias del refugio y las normas propias de la restitución. Y por otro, algo que vi que ya estaban preguntando también en el chat y tiene que ver con el vínculo actual con la pandemia del COVID-19. ¿Qué puede estar pasando hoy? Que el cierre de fronteras que todos conocemos esté retrasando órdenes de cumplimiento de restituciones. Y de nuevo, hay un tiempo que está corriendo y el niño, por las buenas o por las malas, está adaptándose a un nuevo entorno cada vez con más tiempo en ese lugar. También está pasando que se alegue la existencia de la pandemia como una nueva forma de, como pretendiéndola encauzar en la excepción del 13.1b, diciendo que el retorno a un país donde la pandemia está sumamente expandida puede causarle un daño físico al niño. Esto estuve investigando un poco, ya ha pasado, por ejemplo, en una sentencia del 31 de marzo de una corte inglesa que ordenó una restitución de un niño a España, así que imagínense la situación en España en marzo-abril. Ordenó la restitución a España a pesar de que la madre que lo había retenido en Inglaterra alegó la existencia del COVID como un posible riesgo físico para el niño, y el juez inglés dijo, entre otras cosas, que los niños no son la mayor población vulnerable del COVID-19 y que tampoco era seguro que en el Reino Unido estuviera mejor que en España. Así que esa es la forma en la que, por lo menos esta corte inglesa, se ha manejado con la alegación del COVID-19 como un posible riesgo físico para el menor. Yo quería ir cerrando haciéndoles algunos comentarios de ustedes como licenciados en Relaciones Internacionales, qué tipo de función pueden cumplir en este tema que es tan delicado y tan sensible, ¿no? Uno que parece obvio, pero no lo es que ustedes como asesores son los que tienen que mantener la cabeza fría o lo más fría posible y calificar. ¿Se acuerdan mis estudiantes qué es calificar? Bueno, tienen que calificar correctamente el caso para poder encauzarlo por los lugares a los que tiene que ir. ¿Por qué? Porque el tiempo está corriendo, muchachos.
hay plazos, y no solo por los plazos en sí, sino por lo que eso significa para los niños o niñas que están del otro lado. Muchas veces se pierde mucho tiempo yendo de institución en institución, que los pueden escuchar, los pueden entender, pero no los van a poder ayudar en términos jurídicos si no encausan correctamente la situación a través de una restitución. Todos los textos lo primero que prevén es la restitución voluntaria, porque ya les digo, en principio se supone que no estamos en una situación en la que se le quiere hacer expresamente daño a estos niños, sino que es el resultado de un mal tratamiento entre los adultos de la situación. Entonces, lo que todos los textos quieren en principio es que haya una restitución voluntaria. Entonces, ustedes pueden ser los sanos componedores en este proceso, los que acerquen a las partes y les hagan ver qué, les hagan ver dónde está el interés superior del menor, que es en definitiva el que ambos padres deberían estar cuidando. Tienen que tener mucho cuidado con las comunicaciones entre las partes. Acuérdense todo eso de que no se esté haciendo una ratificación posterior de una situación de hecho en lo que estén comunicándose entre sí las partes. Y ya les digo, buscar siempre ese punto de unión que debería haber entre la mamá y el papá del caso concreto para la protección del interés superior de estos niños o niñas. Piensen que aproximadamente en Uruguay hay unas 30 solicitudes de restitución por año entre las activas y las pasivas, o sea, entre las que se solicitan desde Uruguay y las que se les solicitan a Uruguay. Es decir, que estamos hablando de casi 3 por mes. Es bastante si tenemos en cuenta nuestra población y lo sensible que es esta circunstancia. Hay que tener mucho cuidado, muchachos, con el manejo del tiempo para evitar ese doble desarraigo. O sea, a este niño o niña que puede terminar siendo sujeto de una restitución, se lo desarraigó cuando se fue, y aunque la restitución sea veloz y demore 3 o 4 meses, se lo va a desarraigar de donde vuelve, ¿sí? Con la idea de que va a estar mejor en el país de origen. Y por supuesto, si demora un año, ni qué decir. A mí siempre me gusta pensar las cosas en perspectiva. Imagínense que un año en un niño de 4 es el 25% de su vida. O sea que si ustedes tienen 20, es como que estuviéramos hablando de 5 años, ¿sí? Con el adicional de que es en las edades más tempranas y en las que se está formando toda su personalidad, y es tan importante la contención y el ámbito afectivo y material también en el cual desarrolla ese crecimiento, que tiene que ser certero, ¿sí? Que no puede ser que un día aparece en otro país, con otro cuarto, con otro idioma, y de repente 6 meses después vuelve al anterior, ¿sí? Eso es parte de lo que siempre hay que cuidar en estos temas. Creo que como pocas veces, aquí lo importante termina siendo ver qué es lo menos malo para el niño, niña o adolescente. Buscando ese bien, dado que parte de una circunstancia compleja, hay que ver bien qué es el aspecto menos malo. Y en definitiva, lo que no puede pasar es que los hijos se conviertan en trofeos o en la venganza que resulte de una relación fallida, y queden en definitiva como rehenes de una situación que no crearon, cuando justamente a lo que más están necesitando en ese momento es a los adultos o a sus referentes para acompañarlos en ese proceso de crecimiento. Yo, Agustina, quedaría por aquí en principio, que era lo que quería transmitirles así en general, pero por supuesto a disposición para comentarios y preguntas. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Ahora abrimos el espacio de preguntas. Estamos viendo que Natalia preguntó si es válida la acepción del arraigo al nuevo entorno.
Si es válida la excepción del arraigo al nuevo entorno, sí, si es luego del año, o si el niño o niña expresa que se quiere quedar, y eso en definitiva es una consecuencia de que ya está arraigado. Después, Sofía preguntó qué pasa con el plazo de un año en caso de pandemias, lo cual vos estuviste explicando. Sí, o sea, en realidad a ver, si la sentencia de restitución ya está dictada, se estará esperando a que se pueda cumplir. O sea, es una situación de hecho que hace que esté más tiempo en el país de recepción mala vida, digamos. Y sí, va a ir en perjuicio del niño o de la niña, pero se va a terminar cumpliendo la sentencia. Luego, Jorge pregunta, ¿el solicitante de restitución realiza la demanda ante la autoridad central o ante la autoridad judicial de la residencia habitual del menor? Lo puede presentar, o sea, en principio lo presenta ante la autoridad judicial de la residencia habitual del menor. Lo que pasa es que los textos hablan de autoridad central simplemente, pero después cada país determina a dónde concretamente tiene que ir. En nuestro país es la autoridad central, por supuesto existe, por supuesto los puede orientar en cómo presentarse, pero la sustanciación del caso es ante el Poder Judicial. Luego, Vania pregunta qué opinión tiene usted, profesor Marcos Dota, de la sentencia de restitución de menores concedida por Uruguay al padre de una menor nacida en España que vino de vacaciones a Uruguay con su madre María y que no los retornó. ¿Qué opinión tengo yo? Bueno, a mí me comprenden lo que se llaman, los abogados dicen las generales de la ley, porque he estado involucrado del lado de la Cancillería en la segunda parte de ese proceso. A ver, en cierta forma la situación que se generó con ese caso es lo que dio lugar a este ajuste normativo que les mencionaba en la ley de restitución, teniendo en cuenta la perspectiva de género. Yo de todas formas los invito a leer la sentencia de la Suprema Corte de Justicia al respecto, porque más allá de los resultados que todos conocemos, hay una serie de análisis eh, valga la redundancia, analizando cada uno de los elementos, y se puede ver cómo hay una cadena o una conjunción de hechos que llevaron a ese resultado final. Genial. Luego, Alan pregunta que en este caso planteado, ¿con qué fundamento intervino en la Suprema Corte de Justicia? La Suprema Corte de Justicia intervino porque se presentó un recurso de revisión de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones. Y allí la misma sentencia dice cómo llega a por qué aceptó el recurso de revisión. Luego, Jocelyn pregunta cómo podía probarse la violencia, por qué no pone la excepción. Si las eventuales denuncias o pericias se hicieron en estado de la residencia habitual. Bueno, si es algo muy amplio, digamos, o sea, si es algo muy evidente, podría llegar a tener, lamentablemente, todavía la persona signos de violencia en su cuerpo cuando se haya trasladado, o en su psiquis, si lo que se necesita es una pericia más psicológica o psiquiátrica. Pero también se podría llegar a recurrir a los mecanismos de cooperación judicial entre los países, o eventualmente, si la situación está planificada de cierta forma de antes, la persona se podría llevar copias de las pruebas. Bueno, me parece que vamos cerrando, ya que no hay más preguntas. Queríamos agradecerles a todas y a todos por participar, particularmente a Marcos Dota por aceptar nuestra invitación. Lo esperamos en la próxima charla y queríamos avisarles que esta charla va a quedar grabada y subida a YouTube.
Bueno, genial. Muchas gracias, Agustina, Macarena, Gabriel y a, bueno, a todos los que han participado y están del otro lado. Creo que tenemos formas todos de comunicarnos, así que cualquier duda también a disposición y mucha suerte en la carrera. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima charla.